Azteca en Jalisco, Manolo alcanza la fama como pionero del rock and roll en México y cantado en español. Fue miembro de aquella tercia de Reyes con Dama, Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa. Manolo graba 75 discos a lo largo de 42 años. Se inició casi siendo un niño y desplegó el prodigio de su voz, siendo capaz de ir sin esfuerzo del barítono al falsete de contralto. Lo va a extrañar Speedy González y también Camelia y Ey Preciosa. En este año que se va se apaga para siempre la pirotecnia vocal de Manolo Muñoz. El 21 de abril, Viernes Santo, nos deja Günter Guerzo, emigrante húngaro que se asienta en el Valle de los Aztecas. Guerzo se gana la vida como diseñador de escenografías para el cine mexicano en su época de oro. Líneas claras, limpias, solo lo esencial. Recibe el Ariel cinematográfico en 2 ocasiones y trabaja con sus amigos John Ford y Luis Buñuel. Pintor tardío, toma los pinceles cuando ha superado el medio siglo. Reconocido por la crítica internacional, sus cuadros se cotizan muy bien, hasta $100,000 en las galerías de México y Nueva York. La pintura de Guerzo ha sido descrita por Alberto Blanco como un arte frío y cálido, sugerente y hierático, sin mostrar las costuras, pero sí el andamio. Todo es plano, superficial. Nada representa, pero todo significa algo. Günter Guerzo, mexicano por adopción, 84 años de una vida completa. Guadalupe Amor, Pita Amor, muere en la casa de su sobrino en San Jerónimo cuando ha cumplido apenas 80 años. Soy la más joven del mundo, decía esta mujer cuyo pensamiento fluía estructurado en la métrica del soneto. Nací en un territorio formidable que colinda con el vacío y con el sol, según reveló a la periodista Elisa Robledo. Con sus ojos redondos se vio a sí misma más que ninguna otra poetisa. Decía, escribió: soy vanidosa, déspota, blasfema, soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa, pero conservo aún la tez de rosa. Fotografiada por Lola Álvarez Bravo, dibujada por Antonio Peláez, desnuda la pintaron Raúl Anguiano, Juan Soriano y Diego Rivera. Lo que llamamos cordura fue abandonando el ámbito de sus facultades mentales. Soy tan bonita como se me da la gana. Pero alcanzó a exclamar en sus décimas adiós: no es después de la vida cuando eres Dios necesario, es en el infierno diario cuando es preciso tenerte. Villa Urrutia, Revueltas y Arreola la celebraron como un prodigio de la poesía mexicana. Pita Amor. Un infarto al corazón acaba con la vida de Fernando Gutiérrez Barrios la madrugada del lunes 30 de octubre. Egresado del Colegio Militar con grado de capitán, Gutiérrez Barrios se desempeñó durante 30 años en las entrañas del aparato de seguridad nacional, conocido como Dirección Federal de Seguridad. En los tiempos no tan lejanos en que la policía secreta no se andaba con contemplaciones de minucias como los derechos humanos. Lo supo todo acerca del 68 y de la guerra contra Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, la guerrilla en Guerrero. Leal a su causa, valoró por sobre todas las cosas la discreción y el secreto. Gobernador de Veracruz, secretario de Gobernación con Salinas. Deja vacante un escaño en el Senado que conquistó en las elecciones del 2 de julio. Pieza clave de un orden político liquidado. Fernando Gutiérrez Barrios muere a los 73 años de edad. Es probable que nunca hubiera disparado un arma de fuego. Era hombre de otros recursos: la inteligencia, la palabra, la pluma, el ingenio. Y como católico devoto, dueño de un sentido de la moral privada y pública. La muerte sorprende a Carlos Castillo Peraza la madrugada del 9 de septiembre, cuando se encuentra de visita en Bonn, en Alemania, cuyas cultura y lengua conocía en profundidad. El político yucateco alcanza en el 93 la presidencia del PAN, y bajo su mando se multiplican su presencia e influencia en las cámaras legislativas y gobiernos de los estados. En solo 2 años logra que el PAN gobierne a 21 millones de mexicanos, y profético advierte: esto apenas comienza. Más cómodo con los silencios del pensamiento que con los rigores de la multitud, Castillo Peraza resulta un mal candidato y pierde las elecciones para jefe de gobierno de la Ciudad de México en el 97. Renuncia a su partido y se dedica a la asesoría sobre los grandes temas nacionales.
A las 2 de la mañana del lunes 21 de febrero muere en su casa de Coyoacán Fernando Benítez cuando acaba de cumplir los 90 años. Desaparece de la redacción uno de los grandes periodistas del siglo XX en México. Estudiante de leyes, ingresa en el 37 como reportero al periódico El Nacional, cuya dirección alcanza 14 años después. Creía en el periodismo como literatura bajo presión. Durante 30 años imparte clases de periodismo en la Universidad Nacional. Claridad, sencillez, brevedad, eso pedía. La nota informativa debe ser así, lo más importante arriba, lo menos importante abajo. ¿Alguna duda? Defensor de sus colaboradores y amigos, apoyó a la mayoría de escritores e intelectuales del último medio siglo. Ideó el suplemento México en la Cultura en el diario Novedades, pero la censura de su propietario, el presidente alemán, lo obligó a emigrar a otras praderas de libertad editorial. En la revista Siempre, 1+1, La Jornada. Su gran reportaje es sin duda Los Indios de México, publicado en 4 tomos y traducido a varios idiomas. Aarón Padilla, tratando de colarse, jugando, Borja, no falles, ¡gol de México! ¡Gol de México! Y miren ustedes, ¡qué júbilo! Prueba de ello es la realidad. Llevaba el fútbol en la sangre y en el corazón, y a los 86 años muere en la Ciudad de México Fernando Marcos, futbolista, entrenador y periodista, científico y apasionado del fútbol. Cuando muy joven militó en las filas del Club España. A los 21 años fue llamado a la selección nacional para el Mundial de Italia 34. Lo vio desde la banca porque no jugó un minuto y decidió colgar los tacos. Fue entrenador del Necaxa y del América en los años 50. Alcanza fama como narrador deportivo, con verbo culto y preciso en el radio y la televisión. Fernando Marcos. A Didi tampoco le marcan, un cambio de juego a Zagallo, encuentran siempre el hueco, el disparo, y Carvajal. La ovación para Carvajal. A su manera vivió una vida larga que concluye cuando Fernando Alcalá Pérez ha cumplido 53 años de edad. Periodista de televisión formado bajo el ejemplo de Jacobo Zabludovsky, Fernando el Gordo Alcalá fue el profesional mejor dotado de su generación. En 1991 recibe el Premio Nacional de Periodismo por una entrevista con el dictador Saddam Hussein, que Alcalá obtiene en lo más agudo de la Guerra del Golfo Pérsico. Yucateco de origen, ciudadano del mundo, compitió como periodista con los mejores del mundo, tal como él lo fue. Dedicó su vida a la danza y aplicó su genio al diseño de coreografías que celebraron al folclore de México a través del ballet. El 4 de noviembre una pulmonía acaba con la vida de Amalia Hernández, que abandona para siempre el escenario al cumplir los 83 años de edad. Creadora de su propia compañía, el Ballet Folclórico de México, y de una escuela para bailarines profesionales, durante 40 años se presenta en los foros más importantes del mundo llevando en alto el nombre de México. En el Palacio de las Bellas Artes, que es el lugar de sus éxitos más notables, homenaje de cuerpo presente. Un minuto de silencio y luego el estruendo del aplauso para quien siempre tuvo un profundo amor por lo mexicano, por lo que es nuestro. Feliz Navidad en el Canal de las Estrellas. Una mañana de julio la policía se presenta en una bodega de tantas en el poblado de Cartagenita, al oeste de Bogotá, en Colombia. En el interior descubren 3 cilindros metálicos de 4 metros de diámetro y 9 metros de largo cada uno. Un oficial de la Marina lo comprende de inmediato. Los narcos colombianos están construyendo un submarino capaz de transportar 20 toneladas. Solamente en el sangriento escenario de Colombia puede alguien tener la ocurrencia de fabricar un barco sumergible a 600 kilómetros de distancia de la costa más próxima. El episodio ilustra la audacia y el poder económico sin límites que han alcanzado los traficantes de drogas. Para enfrentarlo se diseña el Plan Colombia, que supone una gran escalación de la guerra antidrogas y una participación sin precedentes del gobierno de los Estados Unidos en la cordillera de los Andes. 1.300 millones de dólares, 60 helicópteros y 500 entrenadores militares de Estados Unidos. El presidente Clinton viaja a Colombia para destacar el compromiso con el nuevo esfuerzo. Una visita de 5 horas a Cartagena de Indias en el Caribe. No se atreve Clinton a viajar a Bogotá
porque su vida corre serio peligro. Para Alberto Fujimori, sayonara. El hombre que pudo haber sido un gran presidente del Perú cierra el último acto de su vida pública en desgracia y en el exilio. No supo retirarse a tiempo. Fujimori violenta la Constitución del Perú al presentarse en las elecciones para un tercer periodo. El proceso electoral en abril es de tal manera disparejo y sucio que Alejandro Toledo, el líder de la oposición, retira su nombre de la boleta electoral. Los resultados son previsibles. Al triunfo de Fujimori siguen disturbios que dejan incendios, destrozos y media docena de muertos en las calles de Lima. Si Fujimori no hubiera buscado perpetuarse en el poder, sería reconocido como el hombre que acabó con el terrorismo de Sendero Luminoso, como el que logró derrotar a la hiperinflación y como el gran reformador de la economía. Por la presión de Washington y de la OEA, Fujimori acepta elecciones para julio del año próximo, pero entonces la debacle. Se transmite por televisión un video que exhibe al jefe de Seguridad Nacional, Vladimir Montesinos, en el acto de sobornar a un diputado para que cambie su voto a favor del gobierno. Se descubrirían luego 50 millones de dólares depositados en Suiza en cuentas de Montesinos, lo que convierte a Fujimori en cómplice directo de la corrupción. Lejos de ser un factor positivo para la transición, Alberto Fujimori se ha convertido en su principal obstáculo. Temeroso de una investigación y un proceso que le serán adversos, Fujimori recuerda de pronto que, aunque le dicen el chino, es en realidad japonés por la nacionalidad de sus padres. Luego de una reunión de presidentes en Brunei, Fujimori acampa en Tokio, desde donde manda por el fax su renuncia al gobierno. Saboreando la victoria, el Parlamento peruano ignora la dimisión, destituyendo en cambio a Fujimori por su incapacidad moral permanente para gobernar al Perú, dice su Congreso. Los habitantes de Venezuela han conocido los resultados del segundo año de la era del coronel Hugo Chávez, que como presidente se ha propuesto llevar a cabo lo que llama una revolución social bolivariana. El primer año de Chávez fue muy malo, la economía se hundió 8%. Este segundo no es tan malo gracias a los ingresos extraordinarios por el alto precio del petróleo que ha vuelto a caer. La prensa internacional se preocupa de que en Venezuela las cosas se inclinan hacia un gobierno dictatorial con una fuerte influencia militar. Chávez ha colocado en puestos clave a oficiales del ejército como gobernadores, legisladores y el director de la petrolera. Ha lanzado a los soldados a dar clases en las escuelas, bajar el fusil y tomar el libro, según explica. A fines del año, Chávez logra la autorización de una ley que lo habilita para mandar por decreto y promulgar leyes a su saber y entender. El 10 de agosto, el coronel Chávez le pica un ojo al tío Sam. Aparece en Bagdad en compañía del dictador iraquí Saddam Hussein, siendo el primer jefe de Estado que visita Irak desde que terminó la guerra del Golfo Pérsico en el 91. El Departamento de Estado dice estar exasperado. Realmente Fidel está haciendo un análisis histórico. El senecto dictador cubano Fidel Castro gana la batalla de Elián, que con tintes de guerra fría y telenovela barata enfrenta al gobierno de La Habana con el exilio cubano y en medio el gobierno de los Estados Unidos. Elián González, de 6 años, es el único sobreviviente en el naufragio de la balsa en que navegan él, su madre y otros que buscan una vida libre en los Estados Unidos. Un juez determina que el niño debe ser devuelto a su papá, ferviente comunista y devoto de Castro. Pero los tíos y primos de Eliancito en Miami oponen toda clase de recursos legales para conservar al niño. Millones se manifiestan en La Habana. Fidel agita el puño. Las abuelas viajan de Cuba a Miami para visitar al nieto en casa de una monja y Clinton dice que lo entreguen. En abril, un comando de agentes de inmigración asalta la casa de Lázaro González, el tío de Eliancito, y prende por la madrugada a un chavito aterrorizado que 5 horas más tarde se reúne con su papá en una base militar cerca de Washington. Regresan a La Habana el 28 de junio. 2 acontecimientos marcan la vida de los chilenos en el año que se va. Llega a la presidencia Ricardo Lagos, quien fue asistente de Salvador Allende. Es doctor en Derecho y Economía.
También marca las cosas el retorno a Chile de Augusto Pinochet después de más de 500 días de detención en Inglaterra. El dictador vuelve a Santiago derrotado física y políticamente. A sus 85 años, Pinochet enfrenta un golpe tras otro. Pierde su inmunidad parlamentaria, cosa que lo deja expuesto a un proceso por la coautoría de 56 homicidios y 19 desapariciones en la siniestra caravana de la muerte que recorrió Chile tras el golpe de Estado del 73, caravana que buscaba opositores y los ejecutaba de inmediato. El juez de la causa logra un efímero arresto domiciliario para el dictador, que descubre el movimiento en su contra de las ruedas de la justicia que lo harán responder tarde o temprano por sus abominables crímenes. Fin de una era en Argentina y el inicio de otra. Luego de 10 años como presidente, Carlos Saúl Menem deja una buena gestión. Derrotó en forma contundente a la inflación, encadenó el peso al dólar, abrió la economía, privatizó grandes trozos de la economía y dio en términos generales un renovado prestigio a su país. Fernando de la Rúa comete un error garrafal nada más asumir el poder. En medio de una recesión económica apoya un aumento de impuestos lanzando al país a la depresión. El efecto tango ha mantenido en vilo a los mercados emergentes de América Latina. A últimos del año, el Fondo Monetario Internacional autoriza un paquete de crédito a Argentina por $40,000 millones, casi el doble de lo requerido por México tras los errores de diciembre. La confianza y de la credibilidad. Como dicen por allá, macanudo. Está por contraer matrimonio con la chilena Cecilia Boloco, que fue nada más y nada menos Miss Universo. Nos deslumbra, el descuido que nos asombra, el desperdicio de vidas que nos acongoja. El 25 de julio corre por la pista del aeropuerto de Gaulle en París un avión supersónico llamado Concorde. Transporta a 113 personas, no sobra un asiento, tripulación completa. Unos turistas alemanes lo han fletado para un viaje privado. Minutos después del despegue, una perforación en el tanque de gasolina provoca una explosión que cuesta la vida a todos los pasajeros y a otras 4 personas en tierra. Durante 25 años el Concorde ha transportado a 4 millones de personas sin incidente alguno. Se descubre que la penetración en la piel de aluminio del fuselaje se debe a un trozo de metal que por alguna razón dejó en la pista otro avión. Tal es así que la compañía Air France demanda en los tribunales a la Continental Airlines por descuido y negligencia homicida. Las autoridades en Francia dan a entender que el año próximo volverá a volar el pájaro mecánico más hermoso que ha surcado el cielo. El capitán toma una pista equivocada en medio de la tormenta. Un Jumbo 747 de la Singapore Airlines choca con una grúa cuando intenta despegar. No hay radar que compense un descuido que cuesta la vida a 84 personas en el aeropuerto de Taipei, en Taiwán. El 12 de agosto, una formidable bestia de las profundidades se hace a la mar en las aguas de Barents, al norte de Rusia. Es el submarino Kursk, impulsado por energía nuclear, armado con 24 cohetes de largo alcance y una tripulación de 118 oficiales y marineros. La explosión en la sala de torpedos desata una doble calamidad, inundación e incendio. El presidente de Rusia es informado 48 horas después y han de pasar 4 días para que se inicie la inútil tarea del rescate. Muchos jóvenes marinos mueren en el acto, pero otros sobreviven unas horas, conscientes del destino que les aguarda. Son hombres con nombre y apellido, con familias, con esposas, novias y con hijos. En los bolsillos del uniforme de Víktor Kuznetsov se encuentra una nota. Escribo en la oscuridad. Vamos a morir. El hundimiento en picada del submarino Kursk es un símbolo del estado de cosas en Rusia luego de 10 años de un gobierno errático, inconsistente y corrupto encabezado por un alcoholizado Boris Yeltsin, que cede los trastos a su protegido Vladimir Putin, quien triunfa en las elecciones presidenciales en el mes de marzo. Un grupo de oligarcas rusos forma el séquito de la cleptocracia del Kremlin y se ha repartido los mejores platillos en el banquete de la privatización económica de la vieja Unión Soviética. Ha llegado la hora de poner orden. Vladimir Putin ajusta cuentas con quienes lo suponen dócil y servicial.
Dos magnates de la televisión, Berezovsky y Gusinski, conocen el exilio, pero antes los rigores del descrédito y la cárcel. Se vislumbra apenas una mejoría en la nación que, entre otras cosas, produce más petróleo y oro y diamantes que ninguna otra. Inescrutable y disciplinado, Putin confiere al Estado ruso un sentido de dirección que sustituye a la inercia. Bajan la delincuencia y el robo de bienes públicos y la economía avanza en el fin de una era, la de Yeltsin en la Rusia milenaria. Para los pioneros tecnológicos y especuladores financieros con las nuevas tecnologías de la información es el fin de una era, la del dinero fácil. Han surgido de la noche a la mañana cientos de empresas cuyo valor de mercado es alucinante. La burbuja revienta en marzo. Una bolsa de acciones llamada Nasdaq, donde se cotizan los valores de las empresas que fabrican todos los equipos centrales y periféricos del Internet. Esa bolsa se desploma por la mitad en lo que va del año. Se ganan y se pierden cientos de miles de millones de dólares en el frenesí de la codicia. Fin de una era para el hombre más rico del mundo. El gobierno de los Estados Unidos determina que ha llegado el momento de fraccionar el monopolio que ejerce Bill Gates y su empresa Microsoft en el negocio de los sistemas operativos de las computadoras y sus infinitas aplicaciones. A principios del año, la fortuna de Bill Gates superaba los 70,000 millones de dólares. El hombre tendrá que hacer algunas economías. Recibe la Navidad con apenas 30,000 millones. Una operación colosal consolida en 1 a 2 gigantes de la comunicación tradicional y el Internet. Un proveedor de servicios de la red, un portal de portales llamado America Online, compra a la Time Warner por un monto de 162,000 millones de dólares. Se combina así la distribución por Internet de los contenidos de los estudios de cine de Warner, de las revistas de Time como Time, People, Fortune y Sports Illustrated, y la organización de noticias de CNN. Para muchos, y visto el desplome del sector informático, es una operación mal aconsejada. La consolidación globalizada de medios de comunicación extiende sus lazos a través del Atlántico. Una compañía francesa llamada Vivendi, que opera desde sistemas de distribución de agua potable hasta la gestión de sistemas de televisión restringida y producción de contenidos, Vivendi adquiere en 40,000 millones de dólares los estudios de la Universal. ¿Indiana Jones hablará francés? En el paquete, la empresa parisina se hace también de Universal Music, la productora de discos más grande del mundo. En congruencia con la tendencia internacional hacia la consolidación, Televisa intenta extender su campo de acción en el negocio de la radio en México. 2 esfuerzos sin final feliz. En el verano se disuelven las pláticas para unir en Radiópolis las estaciones de Radio Centro. En noviembre, la Comisión Federal de Competencia impide la fusión de la división de radio de Televisa con el grupo ASIR. El viernes 20 de octubre, los miembros de la cooperativa Excelsior destituyen a Regino Díaz Redondo como director del diario que, bajo su mando, ha conocido la pérdida de prestigio e influencia, la baja de circulación y de anunciantes. Al borde de la quiebra, los dueños de Excelsior, que son sus trabajadores, reclaman a Díaz Redondo el haber colocado al periódico en el lugar equivocado de la historia, es decir, ponerlo al servicio de Francisco Labastida. Fin de una era en el periódico de la vida nacional. 350 empresas de la comunicación se unifican en diciembre para apoyar el esfuerzo continuo del Teletón, que en su tercera edición alcanza una recaudación de más de 200 millones de pesos. Las aportaciones solidarias de los mexicanos han permitido la construcción y operación de 2 centros de rehabilitación para niños con discapacidad y se anuncia la formación de un tercero en el estado de Oaxaca. Hemos llegado al final de un año que marca el fin de una era. Un año de movimientos telúricos en las coordenadas políticas y sociales que describen a la nación. Pedimos el cambio y nos fue concedido. En consecuencia, es momento de estar alertas y recordar las advertencias que hizo hace siglo y medio el gran Alexis Tocqueville en su estudio de la democracia y la tiranía de la mayoría en la democracia misma. De acuerdo a Tocqueville, una vez que un partido se vuelve dominante, todo el poder público pasa a sus manos y todas las fuerzas organizadas están a su disposición.
Se corre el riesgo de reemplazar una tiranía por otra, así sea por la vía electoral. La omnipotencia de la mayoría era para Tocqueville un gran peligro. La sociedad ha invertido, hemos invertido, un enorme esfuerzo en alcanzar las libertades de las que hoy gozamos, de expresión, de creación, de asociación, de voto, de culto religioso, de opinión. Para innumerables mujeres es fundamental la soberanía en las decisiones que atañen a sus cuerpos y a su fecundidad. El llamado de atención de Tocqueville sobre el imperio moral de la mayoría es hoy más que pertinente. Se funda en el principio de que los intereses de los que son más deben ir por encima de los que son menos. Ahí el peligro. De que los que piensan distinto, de que los que no están de acuerdo con la mayoría sean avasallados por la opinión de esa mayoría. Coincido con la analista Denise Dresser, en estos tiempos de cambio debemos mantener un optimismo vigilante. Y mañana es año nuevo. Esta noche le deseo que reciba usted el próximo año con salud, con felicidad, en unión de los suyos, en familia. Muchas gracias por su atención a este programa y hasta pronto, quizás. Feliz año 2001 y muy buenas noches. En el lugar número 35 tenemos...